Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala y a través de su palabra el Señor nos da su alimento que nos fortalece y a la vez nos da la alegría que llega a nuestro corazón para sentirnos amados, guardados y protegidos por nuestro Padre Dios. Hoy es un nuevo día para agradecer al Señor por todas las bendiciones que recibimos, por el don de la vida, la salud, la familia, la comida, el techo, el trabajo y tantas bendiciones que el Señor nos da. Bendito sea mi Dios, porque constantemente nos alimenta con el banquete de su palabra, con el banquete de su Eucaristía. Hoy el Evangelio que hemos escuchado, tomado de Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Hay una pregunta que le hace, dice un doctor de la ley, que es fariseo. Pero ellos primero habían escuchado que Jesús había hecho callar a los saduceos. Hay algo bonito que quiero decir aquí y es lo siguiente, mire hermanos. Los saduceos querían que Jesús hiciera parte de su movimiento. Los fariseos querían que Jesús hiciera parte de su movimiento. Los celotas querían que Jesús hiciera parte de su movimiento. Porque la manera que tenía Jesús de hablar, claro, llegaba al corazón de ellos, calaba su mente, su conciencia, su corazón, y les gustaba la forma en que Jesús predicaba, porque eso dice la palabra de Dios. La gente quedaba admirada al escucharlo por la sabiduría que tenía. Pero ellos querían que Jesús les diera la razón en todo lo que ellos decían y hacían. Pero el Señor siempre va un paso más allá. Algunas veces favoreció en su manera de hablar, digamos, la creencia que tenían los saduceos, como era estar de acuerdo con pagar el impuesto, o como estaban los fariseos, estar de acuerdo con la resurrección, o como eran los celotas, que era trabajar por la libertad del ser humano, estaban de acuerdo. Entonces, claro, ellos cuando lo escuchan hablar dicen, uy, qué bueno que Jesús fuera de los nuestros. Pero aquí yo les digo algo bien hermoso, hermanos, y es lo siguiente. Ellos querían que Jesús fuera de ellos, de su movimiento, de su grupo, para tener un fuerte aliado, para tener alguien que hablara con esa vehemencia, con esa sabiduría, con esa autoridad, como lo dice la palabra de Dios. Pero en ningún momento pensaron ellos ser del movimiento de Jesús, ser de la escuela de Jesús, ser de los hijos de Dios que ponen en práctica la palabra que Él les da. Y aquí es donde vamos a entender estas palabras que Jesús le dice a cada uno de estos movimientos. Claro, cuando ellos ven que Jesús habla de esta forma, entonces lo primero es hacerle como el coqueteo para que Él haga parte de su grupo, de su movimiento, de su ideología. Pero cuando el Señor ya rechaza esa forma no radical, sino esa forma exagerada de vivir la ley, entonces, o de tratar a la gente, o de vivir en su religión, entonces cuando no les gusta, entonces pasan al otro plano, que es atacarlo. Ah, como no hace parte de nosotros, ahora vamos a buscarle la caída para mirar a ver cómo lo quitamos de en medio, que ese es el peligro. Los fariseos habían escuchado que el Señor había callado a los saduceos. Y entonces por eso ellos dicen, vamos a lanzarle ahora una pregunta capciosa. La pregunta capciosa es cuando él tiene la respuesta, el que pregunta tiene la respuesta para mirar a ver el otro qué tanto sabe y en qué pueden agarrarlo si está diciendo mentiras y en qué poderlo acusar. Esta pregunta se la lanzan, que es propiamente una pregunta farisea, digamos de los fariseos del movimiento de este grupo, farisaica, si así lo queremos ver. Se reunieron en un lugar y ellos, un doctor de la ley, le preguntó al Señor para ponerlo a prueba. Mire que ya llevaba su intención, era para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y el Señor le dijo, el Señor le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué es lo que propone Jesús? El amor. Mientras ellos proponían
normas, leyes y aplicarlas a como ellos entendían, meramente una aplicación humana que iba en contra incluso de la misma dignidad del ser humano. Y el Señor les dice, ¿qué es lo que le falta a eso que ustedes anuncian, a eso que ustedes predican? Le falta el amor. Y continúa diciendo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y primero, pero hay otro. El segundo es semejante al primero y es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo? Si tú dices que amas a Dios, ese amor que tienes por Dios tiene que verse reflejado en el amor por tu hermano, que era lo que ellos no tenían en sus movimientos, en su ideología, en su manera de pensar, lo tenían solamente desde una ley meramente humana que no conducía al encuentro con Dios, sino que al contrario degradaba la dignidad de la persona, excluía y alejaba en vez de integrar y de ayudar a la comunidad a vivir más unida. La propuesta de Jesús, hermanos, que es lo novedoso del Señor, aunque ya lo predicaran ellos, pero no lo vivían, es el amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Si predican la ley, ustedes deben saber que esto también lo anunció los profetas. La ley y los profetas está cimentada en el amor a Dios y en el amor al hermano. No hay más. Y por eso Jesús les dice de esta forma, quitándolos de en medio y haciéndoles a ellos ver que en realidad Jesús continúa yendo por el camino de Dios y no por el camino del mero capricho humano que excluye y que esclaviza al otro, al hermano, al igual, al semejante, al que hay que amar como a nosotros mismos, incluso con el mismo amor que Dios nos amó, como Jesús nos va a decir, amarás a tu hermano o se amarán los unos a los otros como yo los he amado. Es con el amor de Dios, no con el amor humano que excluye o con el amor humano que pone condiciones. Roguemos pues a nuestro Señor, queridos hermanos, para que Él nos regale la gracia de hacer parte de la escuela de Jesús, de ser parte de los discípulos de Jesús, de ningún otro movimiento que esclavice o que dañe la dignidad. Todas aquellas ideologías que no incluyen a Dios, pues sabemos que siempre estarán en favor de unos y en contra de otros, y Dios siempre está en favor de la vida y del ser humano. No olvidemos esto, porque todos somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos en este día 23 de julio por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración. 23 de agosto ya, que hoy nos piden oración hoy y pidamos al Señor que Él colme de gracia, de amor y de bendición a aquellos hermanos nuestros que están pasando dificultad. También oremos por los que cumplen un año más de vida. El Señor sea quien les colme de gracia, de amor y de bendición su proyecto de vida. Dios les bendiga y que tengan un feliz cumpleaños. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.